Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Faro. Pasó una nueva semana en la Argentina y aquí desde El Faro prendemos las luces en el aire de la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y una semana que nos dejó bastantes cosas para la reflexión, bastantes cosas para pensar. Memes por todos lados de un famoso 3% de Karina Milei. Y cuando digo memes, hemos escuchado diferentes jingles, una versión de Guantanamera con temática de la hermana del presidente. Ahora, yo a lo que voy es que más allá de los memes, la risa que toma esto, el hitazo que ya promete ser hasta hitazo del verano, uno espera que haya más denuncias e investigaciones que memes, lamentablemente, porque de esa manera es como terminamos diluyendo cosas que son realmente importantes. Yo pensaba, y esto antiguamente se solía de manera figurativa, ¿no? Decir, por ejemplo, Doña Rosa opina tal cosa, Doña Rosa, haciendo alusión a ese personaje casual, ¿no es cierto?, que de la opinión común, ¿no?, del llano de la gente. Y hoy yo creo que ya generacionalmente pasó, ya no es Doña Rosa, ahora es la señora Mónica, ¿no es cierto?, porque cambian los aspectos generacionales. Y yo he visto en estos días, en estas semanas, entrevistas justamente a personas, y digo la señora Mónica por no una cuestión de hombres y mujer, porque esto abarca todo, pero entrevistas justamente que en ese caso eran a personas, mujeres, para que se den una idea, ¿no es cierto? Avenida Cabildo, esto es Belgrano R, Avenida Santa Fe al 1600, ¿no es cierto? Ahí o por Las Heras, hablamos de Recoleta, ¿no? Y cuando entrevistaban a estas personas, esta gente grande, que es a donde yo traigo relaciono al tema de Karina, ¿no es cierto? Cuando les preguntaban ciertas cosas por este gobierno, ponían un manto de incredulidad. Y yo la verdad que puedo entender que nuevas generaciones, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con una compañera y ella decía que ella no era que no se había familiarizado tanto con el gobierno de Cristina porque ella era muy chica en el gobierno de Cristina. Y tenemos que pensar que esto es así, que hay gente que hoy por hoy hace política, que quizás tenga 20 y pico, hay adultos ya grandes, de repente de unos 27, ya para 30 años, que ya no son nenes, pero claramente pasa lo mismo con aquellos que de repente tienen 21, 22, y bueno, esas personas de repente no, si no están familiarizados con el gobierno de Cristina, mucho menos con el de Menem, ¿no es cierto? Porque son cosas que no han vivido. Una cosa es que yo te narremos cuestiones históricas o coyunturales de determinados gobiernos, pero una cosa es vivirla. Entonces, a mí lo que me extraña que esa señora Mónica, que tiene entre unos 50, 55, 60, 65 años, no sepa lo que es un Menem, ¿no es cierto? Que esa persona no sepa lo que es una familia Menem. De hecho, cuando le preguntaban por las universidades nacionales, y las universidades nacionales que hizo Cristina, esta mujer en el reportaje contesta, y yo no sé si las hizo en realidad. Hablaba en primera persona, ¿no? Y decía, yo tendría que ir y ver si realmente se hicieron las universidades. Y eso es lo que, lamentablemente, lo que tenemos hoy, lo que vivimos hoy. Creo que el menemismo fue un gobierno por demás corrupto, eso era sabido, hace poquito se cumplió un aniversario, para tapar la extracción de material militar y venderlo en Ecuador, en el conflicto de Perú y Ecuador, incluso se voló media ciudad de Córdoba, que esto no se pudo, son cosas que, no, algunas cosas obviamente como pasa siempre no se pueden comprobar, pero sí Menem, sí lo he dicho ya en otro programa, sí es un presidente que ha estado preso en la Quinta de Don Torcuato,
Entonces uno sabe y uno puede esperar qué esperar de esa familia. Pero bien, ese gobierno se caracterizó por meter en la política actores que no tenían pero absolutamente nada que ver con lo que era la política, ¿no es cierto? Por darles ejemplos concretos, Palito Ortega, que venía de la música, de cantar, Scioli es uno, ahí tenés esa gente, esas compañeras y compañeros que hoy tienen de repente 20 y pico, o 22 o 25, o incluso un poco más, ya adultos más grandes, cercanos a los 30, quizás vieron a Scioli siempre como el vicepresidente, Scioli el vicegobernador, y diferentes roles como actor político que ha tomado Scioli, ¿no? en nuestro país. Ahora, hay que entender que Scioli era una persona venida de lo que era la Fórmula 1, si se quiere, de las lanchas, ¿no es cierto? La comparación a la Fórmula 1 automovilística en lanchas. O sea, un tipo totalmente cero preparado para la función y los cargos públicos. Para que dimensionen, es como que ahora, porque tiene fama y renombre y es conocido, nosotros con todos estos problemas coyunturales que tenemos, tanto sea de economía, de salud y todos los demás problemas que uno quiera abordar, digamos, bueno, hagamos una cosa, vayamos a buscar a Colapinto para que lo pongamos de ministro de Economía a ver que nos solucione las cosas. Y claramente, bueno, Colapinto hizo unos videos de música con Bizarrap. Él mismo, al terminar de ver los videos, dijo: menos mal que me dedico al automovilismo. O sea, también dijo que en el fútbol que no es bueno, que es muy malo. Ahora claramente sí tiene un don y una habilidad para conducir autos de Fórmula 1, de carrera, porque se forman desde muy chicos en karting, y eso también pasa en la política. Ahora, ¿qué nos pasa a las argentinas y a los argentinos cuando de repente elegimos para problemas coyunturales y cuestiones serias de lo que es la política argentina personas que no tienen la mínima formación y preparación para eso? Porque claramente, como digo, en el caso de Colapinto, por ejemplo, haciendo alusión a Scioli, se prepararon toda la vida para eso. Scioli corría lanchas, era avisado en eso, formado en eso, pero no en política. Y este gobierno pasado, este gobierno que reivindica tanto lo que fue el menemismo y demás, este gobierno incurre en algo similar, pero yo digo un poquitito acervado, un poquitito pisaron el acelerador, si seguimos en términos automovilísticos, en poner toda gente que tiene y ha tenido cero formación política. De hecho, en estos cierres de lista, en estas elecciones que tenemos el próximo domingo de medio término, encontramos muchos actores y propuestas en las listas de gente que son modelos, son diferentes TikTokers, influencers, como fue el caso de Marra incluso, ¿no? Que era un tipo que vivía con los padres con más de 30 años, tenía en la cómoda de la pieza, desde ahí grababa, y en la cómoda donde nosotros ponemos por lo general ropa y demás, el tipo tenía unas 200 latas de atún y recomendaba y asesoraba que ahorren en atún. Imagínense que nos falta la plata, nos falta todo, pero que venga alguien a decirte que ahorres en latas de atún es bastante complejo. Pero ¿por qué voy el hilo y hago toda esta introducción por este lado? Porque hoy la verdad que tenemos la grata visita aquí en El Faro, tenemos la oportunidad de charlar con una persona joven. Cuando hablan de en la política falta recambio, que en la política faltan personas jóvenes, justamente el invitado que tenemos hoy son una de esas personas jóvenes, y me refiero a personas en contracara, ¿no? En las antípodas de lo que yo venía hablando, sino gente formada, gente que durante años, y no para una elección, durante años ha trabajado para eso, no solo en elecciones, no acudiendo al barro de las elecciones para sacarse una foto, no, hablamos de una persona que, y esto puedo hasta yo mismo dar fe de lo que digo, que ha recorrido y recorre los barrios en todas sus características, ha sido candidato a intendente
y es una de las personas más fuertes en el distrito de Lanús, creo, para esa función. Y continúo esto, ¿no? En contracara a esos actores, esas personas que el gobierno ha puesto sin formación, sin estar preparadas, cuando dicen y se pregunta dónde están los nuevos representantes, los nuevos actores políticos. Creo que es ahí donde tenemos que mirar, en gente que realmente, aunque te guste menos, te guste más, se prepara constantemente, se forma en eso. Podemos decir que conoce todos los barrios de la comunidad que integra, lo que es lo comercial, lo que es lo industrial, el sector de pymes, deportes, cultural. Entonces, cuando vemos una persona así, totalmente preparada para la gestión política, en contracara a lo que ya venía diciendo que el gobierno de Menem había implementado con tipos como Scioli, que era como poner a Colapinto hoy en economía, ¿no es cierto? Y este gobierno que, o sea, acervó un poquitito eso de poner TikToker, influencer, que yo no digo que no tengan capacidad y que de repente puedan hacer gestión política, pero que no es lo mismo que las personas que realmente se forman y trabajan constantemente durante mucho tiempo. Yo creo que es ahí donde tenemos que empezar las argentinas y los argentinos a buscar las respuestas. Así que, sin más, voy a pasar a presentar, es un orgullo tener en esta casa de estudio, aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la radio, en el aire de la 90.7, a Agustín Vallarades. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contento de estar junto a ustedes en este programa y en esta hermosa universidad de nuestro querido conurbano. Así que muchas gracias. Bien, Agustín, sabes que yo hacía una entrada explicando un poquitito porque hablábamos con compañeras y de repente no se familiarizaron tanto con el gobierno de Cristina. Y yo hice una introducción un poquitito a modo de editorial de estos años que han pasado, de donde nos han puesto a tipos como Scioli en la política, que si bien algunos los pueden conocer como el vicepresidente, el gobernador y demás, yo hacía unas relaciones como que es ir a buscar a Colapinto para que hoy te solucione un problema que no digo que quizás no tenga habilidad para hacerlo, pero y este gobierno que ha puesto influencers, que para este cierre de listas de medio término se buscan de repente modelos y caras que buscan ese voto. Y justamente teniéndote a vos acá, ¿qué les pasa a los argentinos que no eligen o no saben ver a esas personas que se vienen formando, como es tu caso, que no podemos decir que solo ha sido, como ha pasado incluso con personas del peronismo también, en La Plata, por ejemplo, personas que son literalmente millonarias, que sus declaraciones juradas dan infinidad de propiedades, de cosas, y se van a sacar la foto al barro que no conocen en realidad, con unas botas de cuero, y en eso quiero decir, ¿cómo ves vos esa relación, esa falta, y sobre todo en lo que yo creo que a vos te ocupa y estás siempre tan abocado, que es estar preparado, la formación, conocer, como dije antes, desde los barrios todos, las temáticas con las problemáticas que comprende Lanús, pero también lo que es la industria, los pymes, el sector deportivo, cultural. No sé si nos querés hablar un poquitito por ahí. Bueno, mientras te escuchaba, la verdad es que se me ocurrían muchas cosas y creo que dispara muchísimos conceptos que me parecen importantes abordar. Espero ser lo más sintético y claro posible. Hacías este paralelismo, ¿no?, de los Scioli de los 90, que tuvo que ver indudablemente en ese momento la política también venía de una degradación muy importante. Veníamos de salir prácticamente años anteriores a la década del 90 de uno de los momentos, el momento más nefasto de la historia argentina, que fue la dictadura cívico-militar, que entre otras cosas, para poder imponer un modelo social, político y económico que le rinda pleitesía a los poderes concentrados, en aquel momento centralmente a Estados Unidos, con su plan Cóndor, etcétera, tuvo como, en el medio tuvo la necesidad de aniquilar una cantidad de cuadros importantísimos de la política, del campo popular,
30.000 compañeros detenidos desaparecidos, eso generó un vacío muy grande en la dirigencia, en la militancia, ¿no? Por eso si uno, cuando habla con compañeros que militaron en los 80, lo plantean realmente como una epopeya. Primero por el nivel de despolitización que había post dictadura militar, producto de todo esto que mencionamos y muchísimas otras cosas que no mencionamos pero que sí pasaron. Y después también porque el peronismo, centralmente, que siempre fue la expresión popular y que fue el valor agregado que tuvo el peronismo a diferencia de otros sectores políticos, ese valor agregado de hablarle al pueblo, de hablar del pueblo y hablarle al pueblo, cosa que pareciera que en el último tiempo nos corrimos bastante de ese diferencial, y creo que es importante también atender eso. Pero digo, todas esas situaciones generaron una cuestión muy apática de la política, si bien en la situación bonaerense hubo bastante dinamismo, porque, bueno, Cafiero fue una persona que le imprimió mucho contenido político a la tapa, que le dio mucha densidad política, fue uno de los últimos intelectuales, ¿no?, del peronismo, que planteaba desde un plan trienal, que planteaba central la participación de la comunidad, ¿no?, esta lógica filosófica que tenemos nosotros de la comunidad organizada, el rol de las instituciones, el rol de los actores, bueno. La política no solo entendida como lo que puede desprender el Estado, sino como una conversación, como una dialéctica, si queremos ir al campo marxista, que existía entre el Estado y lo organizado, ¿no? Y el peronismo es eso, ¿no? El 17 de octubre del 45 es la foto justamente de esa conversación entre un sector de la institucionalidad, que en ese momento emprendía Juan Domingo Perón, y un sector del pueblo que empezaba a organizarse, ¿no?, como todos esos descamisados que eran vistos como animales directamente, ¿no?, como animales, no eran vistos ni como seres humanos por la oligarquía argentina y por los sectores de poder argentinos, y que también le rendían pleitesía a los poderes de turnos extranjeros. Por eso la antinomia era Braden o Perón, ¿no?, en ese momento. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa conversación, ¿no?, entre un pueblo que empezaba a organizarse, que empezaba a acercarse y a aproximarse a los derechos gracias a una institucionalidad que empezaba a hablar en el mismo sentido, ¿no? Pero no fue una cosa o la otra, fueron las dos. Fue la organización popular y la determinación de la institucionalidad de avanzar hacia el mismo lugar. El 17 de octubre del 45 fue esa foto. Y eso es indudablemente el diferencial positivo del peronismo. Bueno, pasaron los años, los 80, los 90 lo mismo, ¿no? Yo retomaba y hablaba de Cafiero, ¿no? Pero yo creo que los bonaerenses tenemos que levantar mucho la historia de Cafiero por todo lo que pudo haber aportado en un momento de mucha apatía, muy complejo. Pero bueno, Cafiero fue una interna muy jugosa. Los militantes peronistas, los viejos militantes peronistas dicen la última interna que existió fue la del 89, donde se confrontaron dos modelos. No le vamos a sacar rédito político a Menem estuvo preso en la dictadura militar. Claro, sí. Digo, no le vamos a sacar rédito político, pero lo que hizo en los 90 fue justamente construir una despolitización, un vaciamiento ideológico del peronismo. El peronismo convertido en un sello ganador y un sello místico, pero muy vacío de este contenido. No nos olvidemos que el general Juan Domingo Perón no fue un puntero que le fue bien, fue el intelectual más importante de Occidente del siglo XX, ¿no? Y lo podemos discutir a fondo. Entonces el peronismo el otro día releía Comunidad Organizada, ¿no? Y un tipo que hablaba, primero que en un párrafo te cita a 15 filósofos diferentes, ¿no? Digamos, un voltaje intelectual tan fuerte que todo eso el menemismo lo borró, ¿no? Hubo adrede un vaciamiento de contenido. Bueno, el general decía también, ¿no?, la política aborrece los espacios, y cuando uno deja espacios, esos espacios se llenan de una u otra manera, por acción o por omisión se van llenando. Bueno, el menemismo tuvo esta lógica de un clima de época también, ¿no?, un clima de época vinculado a este aperturismo, con los mercados. Sí, un Estados Unidos que promocionaba una globalización en un tiempo que a él le convenía, que hoy quizás busca cerrar el mercado porque la globalización que planteó en otras décadas, quizás hoy China se la lleva puesta y hoy se ve un poquitito más. ¿Sabés que lo que vos dijiste? Yo recuerdo en Obras Completas de Perón, ¿viste? Cuando él escribe la parte de Neuquén, porque Perón escribe muchas cosas que como docente se escribían para lo que era la escuela del ejército, ¿no es cierto? Libros que de todo lo que escribía quedaban fragmentos recién. Y un general en el prólogo pone que se pasaba en vela, en una carpa, con un sol de noche que apenas alumbraba,
escribiendo y escribiendo. Y él dice que, alusión a lo que vos decís, que excedió todo lo que la nación le podía dar, dice. Excedió lo que nosotros le podíamos dar y lo que la nación en aquel momento le podía dar. Realmente creo que es así. Y Menem, después en la práctica, creo que también lleva a una desazón y borra, borra con el codo lo que escribe. Indudablemente, ¿no? Con un tipo con un carisma único, con una mística muy importante. Un tipo que dijo voy a ser presidente mientras recién Cafiero estaba religiendo y tenía incapacidad de poder decir eso porque tenía otras tareas como era la provincia de Buenos Aires. El Rojano había empezado a caminar hablando de cosas que justamente hizo todo lo contrario, ¿no? Hablaba de la revolución productiva y ahí se vivió, como se está viviendo ahora, uno de los momentos más nefastos de la industria argentina, que si se quiere es como el punto más importante para que determina la liberación o la dependencia, ¿no? Nuestra capacidad de generar valor agregado, nuestra capacidad de industrializarnos. Quizás hoy requiere otro tipo de industria, hoy quizás hay que discutir la industria del conocimiento, la industria del turismo, cómo le generamos valor a una explotación inteligente de los recursos naturales. Los estados del mundo, si hoy decimos, ¿cuáles son los estados más justos, más lindos, más pujantes? Seguramente como vamos a coincidir que los estados nórdicos tienen que ver con eso, ¿no? Los nórdicos de Europa. Bueno, fueron estados que hace 80 años eran pobres y que tuvieron una explotación virtuosa de sus recursos naturales y que tuvieron la posibilidad de tener una ventaja económica producto de eso. Hubo una inversión en su matriz productiva y una inversión también en su constitución de sociedad, qué tipo de sociedad o de comunidad queremos. Por eso los estados nórdicos de Europa fueron los que hicieron punta, por ejemplo, en las políticas del cuidado. Los tipos hacían una fábrica y hacían un jardín maternal. Digo, para pensar, ¿no? Porque decían, bueno, nosotros necesitamos un modelo, un estado en que laburen todos, en que haya capacidad productiva y que haya también tiempo para poder laburarlo. El peronismo empleó otra cosa, digamos, y eso es una discusión, si quiere, más filosófica. Pero lo digo en términos de, esto es lo que determina si somos libres o si somos dependientes. Nuestra capacidad de poder aprovechar nuestras ventajas comparativas, que la tuvimos en Argentina, la tuvo Perón en el primer plan quinquenal, y producto de eso también se hicieron en 10 años obras como nunca en la historia argentina. Claro más, vas a Lanús y las escuelas más lindas son las del plan Perón, todavía, ¿no? Me quedé pensando en lo que dijiste, hablar el mismo sentido, el mismo idioma, ¿no? Cuando en los últimos años prácticamente la militancia o la dirigencia hablaba distinto que la militancia de base. Te acercabas a los sectores populares, villas, y estaban cansados prácticamente. ¿Por qué? Porque vivían una cierta violencia institucional, violencia económica, violencia de género, donde no vivía, por decir, el militante progresista. A eso, cómo volveríamos a hablar el mismo idioma de nuestro pueblo, de las calles y de los barrios. Bueno, yo creo que tiene que ver justamente con una interpretación acabada de la realidad. Si hoy, y es el gran problema que tiene la política, y eso se ve expresado en las bajas participaciones que tuvimos en las elecciones legislativas, si bien la de Corrientes tuvo una participación muy buena y eso nos alienta también. No nos podemos comer la curva porque en realidad fue una elección ejecutiva y las elecciones ejecutivas siempre son un poquito más tentadoras, pero no teníamos registros de tan baja participación como ocurrió, por ejemplo, en Santa Fe, en una elección legislativa donde el 50% únicamente del padrón votó. Eso nos va llevando a una democracia de baja intensidad. Y sabemos que además el momento electoral es el momento en el cual el hijo del obrero o el tipo más marginado de la sociedad vale lo mismo que el tipo más poderoso, ¿no? Los dos valen un voto. Entonces es muy importante que haya participación electoral porque ahí se puede inclinar la balanza para el lado de los que menos tienen. El tema es que la política en estos últimos tiempos, si uno analiza, y ahí dejo de lado de los gobiernos de Néstor y Cristina, que indudablemente fueron los mejores gobiernos de la democracia a esta parte, pero si uno analiza, por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Un pibe de 20 años que en 2013 tenía 7, 8 años, digamos, ¿no? Que era muy chico. ¿Y por qué pongo el 2013 como ejemplo? Porque creo que quizás fue
donde empezó a caer un poco el gobierno de Cristina, por eso también ganó Macri, ¿no? Entre otras cosas, que por supuesto, digo, los últimos 2 años del gobierno de Cristina fueron los más flojos en relación a los otros años de Néstor, incluso desde la gestión de Cristina, pero si lo comparamos con todo lo que pasó después, fueron los mejores, digamos, no hay discusión sobre eso. Claro, pero sí, pero ahí sí, como empezó, decís, el segundo gobierno agarra la crisis del 2009 en el mundo y un montón de factores pero no hay dudas que fue el gobierno más flojo y el que entra en declive también de Cristina. Sí, también hubo un problema político quizás, ¿no? Que no pudimos interpretar a los nuevos emergentes. La realidad es que hoy en la Argentina, y me parece que este elemento es central, porque es un elemento que siempre fue central para el peronismo, que es el trabajo. Hoy en Argentina la mitad de los tipos y tipas que salen todas las mañanas a ganarse el mango lo hacen sin derechos, la mitad. Sí. Entonces vos tenés la informalidad, que es el mayor problema hoy del trabajo. Hoy el mayor problema no es el desempleo, si bien estamos llegando, por ejemplo, en el conurbano casi a 10 puntos de desempleo, gracias a este gobierno nacional, cosa que hacía muchos años no sucedía. Si lo analizamos con el resto de la región, no aún sostenemos un desempleo medianamente bajo, pero tenemos un problema, que es la informalidad. Que la informalidad no siempre se asocia a la pobreza, que por supuesto va de la mano en muchas ocasiones con la pobreza, porque vos en la informalidad, en ese 50% tenés desde el compañero que es reciclador, cartonero, el caso de una changuita, pero también quizás tenés a un tipo que tiene un oficio y que le va más o menos bien, tenés a un emprendedor que más o menos le está yendo, ¿viste? O digo, no asocio la informalidad estrictamente con la pobreza, sí lo asocio con la falta y un vacío del Estado. A ese tipo, a ese 50% de los laburantes, ¿de qué derechos le vas a hablar? Y nosotros en 2023 decíamos, Milei o tus derechos. Entonces, ¿a quién le hablábamos? ¿No? Bueno, ahí creo que tenemos el primer problema, ¿no? La primera dificultad. El trabajo y la informalidad. Y la informalidad, en estos momentos, acuciantes en términos económicos, te lleva a un nuevo fenómeno que desconocíamos, que es el pluriempleo. Que desconocíamos en Argentina, pero que es recontra famoso en la región. Claro. Hoy en Chile, un laburante promedio tiene que tener 2 o 3 laburos recontra precarizados para poder llegar a fin de mes. En Argentina, con nuestra lógica, se laburan 8 horas, 9 horas, y si laburás 1 horita más te pagan la extra. Se descansa los fines de semana y tengo tiempo para llevar a mi pibe al club de barrio, para hacer las compras, para vivir o para pintar mi casa o para plantar una planta, lo que sea, digamos. El ocio, ¿no? El ocio como un valor central para nuestra filosofía de vida. Bueno, ¿no? Esta lógica de la OIT, 8 horas para el laburo, 8 horas para el sueño, 8 horas para la recreación. Bueno, eso está empezando a borrarse en la Argentina. Entonces vos tenés laburantes, y no solo de la informalidad, también de la formalidad. El otro día hablaba con un compañero que es colectivero de Monte Chingolo y me decía, Agustín, lo que nunca, estoy hace 30 años en el bondi, es la primera vez que laburo 8 o 9 horas en el bondi, me bajo del bondi, me prendo la aplicación de Uber y hago 4 o 5 horas con el auto para poder pagar los fideos que tarjeteo para darle comer a mis pibes en el supermercado. Entonces vos tenés, hay un tipo que maneja 15 horas por día y que se está autoexplotando. Hay una lógica de la autoexplotación y del pluriempleo producto de la crisis económica, ¿no? Esto es algo que está apareciendo y que nadie habla. Y ni hablar en los pibes, en los jóvenes. Y es un individuo que aún está abarcado por cuestiones de cobertura, por ejemplo. A él, una hora antes de salir, ya la RT lo cubre, lo mismo cuando regresa a la casa. Estamos hablando de una persona incluso que no está fuera de la... Y te pongo el ejemplo del colectivero, porque el colectivero en el barrio, en los barrios obreros, era siempre el que tenía un buen... Claro. El sumum, ¿viste? El tipo que se compraba un auto, que se iba a vacaciones, que le ponía rejas incluso a la que casa. podía llegar a la casa, sí, total. Si trabajabas, para que se entienda, en la 100 tenías un mejor trabajo y se sabía que era una muy buena remuneración, con todo lo que vos decís que hoy están desprovistos los trabajadores, ¿no? Que tenía una RT que lo cubría ante un rasguño, antes de ir al trabajo, tenía obra social, tenía un montón de cosas. Entonces, perdón, te agrego algo más. Yo siempre pongo esta analogía, ¿no? En el año 74, que fue el momento donde hubo mayor pleno empleo en Argentina, con Perón de presidente, había 8 millones y medio de empleos privados y había 2 millones y pico de empleos del Estado y tenías pleno empleo. Todos los laburantes tenían un trabajo con derechos. Ergo, estaban sindicalizados, ¿no? Entonces esa realidad, para hacer política, te
te construye un escenario mucho más, no sé si sencillo, pero más ordenado para discernir dónde está el adversario, ¿no? Entre los que trabajan, el general decía, hay dos clases de argentinos, los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Entonces eso era más sencillo. Hoy tenemos prácticamente el doble de la población que teníamos en el 74 y no llegamos a 7 millones de empleos privados. Es decir, tenemos menos empleos privados que cuando teníamos la mitad de nuestra población. Y tenemos el 50% de informalidad. Entonces, no está claro ahí. ¿Cómo construís un modelo ordenador teniendo tan desordenado el mundo del trabajo? Y lo digo desde el peronismo, que insisto, para nosotros el sujeto central es el trabajador. Entonces nosotros hoy le estamos hablando a un sujeto que ya no existe, o que por lo menos ya no es tan hegemónico como tal. No como lo comprendíamos o como lo teníamos en ese momento, claro, ¿no? Entonces yo siempre discuto, debato, polemizo con compañeros y le digo, bueno, en el 17 de octubre del 45, si uno tuviera que decir cuál fue la foto que trascendió, fue la de los descamisados con las patas en la fuente, ¿no? Los que estaban afuera, lo grandioso del peronismo fue la capacidad de meter al que estaba afuera adentro. Que esto lo quiero aclarar para la gente, para que se entienda, porque se estigmatiza de tantas maneras, ¿no? Estamos hablando de, cuando hablan de argentinos de bien, argentinos del mal, porque si están los del bien están obviamente los del mal. Estamos hablando, cuando hablamos de esto, por más de que sean, en algunos casos, que venían del norte o trabajadores humildes, estamos hablando de la gente que realmente trabaja. Seas del campo político que sea, estamos hablando de la gente que se levanta a la mañana para trabajar y que es la merecedora porque realmente es la que construye, en términos de Larralde, más no sabe ese señor que por su peón tiene estancia, ¿no es cierto? Que produce riqueza. Totalmente. Como esa frase, ese tuit que siempre da vuelta cuando hay un paro, ¿no? Que pues, dice, bueno, este es el momento en el cual se reconoce, viste que cuando hay un paro dice, hoy el país perdió tantos millones. Bueno, es el único momento en el cual se reconoce que el trabajador genera riqueza. Totalmente. Porque en los 364 días después, o los días que no hay paro, es todo lo contrario. Pero decía esto, bueno, si la foto de la justicia social fue para nosotros las patas en la fuente. Hoy, ¿quiénes meten las patas en la fuente? Hoy. ¿Quiénes deberían meter las patas en la fuente, no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para mí, indudablemente, tiene que ver con ese 50% de los tipos que están afuera, que están en esa informalidad. Y ni hablar de los pibes y ni hablar de las pibas. Las pibas son las más precarizadas de todas. El 70% de las mujeres jóvenes están en la informalidad y el 65% de los hombres jóvenes están en la informalidad. Por eso los jóvenes son los más afectados. Y eso por supuesto que después te trae otros quilombos, que son quilombos que existen en el mundo, como por ejemplo el sistema previsional. Todos los estados del mundo donde más gastan es en el sistema previsional, todos, y la punta de nuestro déficit está ahí, y eso no se resuelve a lo Milei, ¿no? Hoy las jubilaciones son 300 lucas y un bono inexistente, y cuando le quieren aumentar 20 a 30 lucas te vetan una ley. Digo, no, eso es algo impensado. Digo, así no se resuelve el déficit previsional. Se resuelve avanzando en una reforma impositiva y una reforma laboral. Yo soy un peronista que quiero una reforma laboral en Argentina. Quiero discutir una reforma laboral. Ahora, nosotros no es inevitable una reforma laboral. Gobierno también, lástima bueno, que a eso voy. en desmedro y en deterioro. Por eso lo digo, ¿no? Para polemizar también. Porque, ¿cómo? Hay que discutir, pero una reforma laboral para sumar derechos, para darle derechos del 50% de trabajadores que hoy están en la informalidad o en la mal llamada informalidad. No quiero discutir una reforma laboral para sacar derechos a los que ya tienen. No, ¿qué hacemos con este 50%? ¿Qué hacemos con los pibes que se cuelgan una mochila y pedalean 18 horas por día? O como salió antes de ayer, que se viralizó una imagen de una piba de Rappi, abajo de la lluvia, cargando un teléfono ahí en un palo de luz, mojándose para que no se le quede el cielo sin batería. Digo, la foto de la autoexplotación, ¿no? Claro. Terrible. Entonces, nosotros, a ese sujeto, a ver, para ordenarlo... Que se entiendan las argentinas y los argentinos, es el sujeto que tiene que tener derechos. Tal cual. Es el que trabaja. Y por fuerza propia, nadie es... Porque si el millonario es millonario, el que gana mucho, por fuerza propia se puede mantener. Ahora, lo mínimo para ese sujeto que realmente se esfuerza por hacer grande un país y lo hace desde el esfuerzo, poniendo día a día, me parece que es como decís vos. Es que el peronismo, viste que también, fuimos muy
vaciados ideológicamente y también muy infiltrados, ¿no? Con algunas cosas que no tienen que ver con nuestra filosofía. El peronismo no tiene un rollo con los empresarios, no tiene un rollo con los que producen riqueza, no, todo lo contrario. Sobre todo en este momento económico mundial, donde los que quieren hacer guita se vuelcan al sistema financiero y no al sistema productivo. Porque vos, incluso previo a la caída del muro, cuando empieza, que la caída del muro se expresa con mayor claridad, ¿no? Pero cuando empezaba ya la globalización a reventar la tapa de la olla a presión, que era un modelo que se venía, ese modelo fue acompañado, por ejemplo, de las multinacionales. Y acá podemos nombrar un montón. Yo te pongo el caso de la fábrica donde labura mi viejo, donde laburó mi abuelo, como obrero siempre, obvio. Capea, que está acá al límite entre Avellaneda y Lanús, ¿no? En Camino General Belgrano y Dehesa. Era Capea, una fábrica de endosados nacionales. En los 90 la compra una multinacional y hoy es la segunda multinacional más grande de sanitarios del mundo, con un nivel de explotación terrible, sobre todo en ese momento con la flexibilización, etcétera. Ahora, ese capitalismo era productivista, era un capitalismo que ¿qué hacía? Te hacía desembarcar una multinacional, te negreaba al trabajador, le pagaba 2 mangos, pero por lo menos generaba laburo. Laburo malo, pero generaba laburo. Hoy la lógica económica está volcada a el sistema financiero, que no te genera ni un puesto de laburo. Hoy el negocio, hoy la matriz productiva de Milei es el carry trade, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia central. Con intereses que dan en esas letras, que son intereses larguísimos, que se ponen de la plata también de las argentinas y los argentinos. Sin dudas. Pero esto es lo que tenemos que poder discutir, ¿no? Hoy el peronismo tiene que defender al laburante de la misma manera que tiene que defender al empresario. Porque hoy un tipo que invierte guita para generar puestos de laburo está de nuestro lado, sin ninguna duda. Después discutamos la fina, ¿no? Después discutamos con Techín y discutamos con Arcor. Exacto. Sin dudas. Pero el peronismo fue históricamente productivista. Pasa que nosotros lo que tenemos que construir, y esto le pasó a todas las oleadas progresistas de Latinoamérica, ¿no? Y esto García Linera lo explica muy bien, cuando habla que la primera oleada estuvo muy acompañada de esos commodities que nos permiten. En Argentina, por ejemplo, Néstor Kirchner, hay un texto que yo siempre lo recomiendo, Guillermo O'Donnell, que se llama La coalición imposible, que habla de lo que fueron los primeros 4 años de Néstor, donde no se le alinearon los planetas. Él hizo que se alineen los planetas también, pero también tuvo el commodity de la soja por los aires. El viento de cola que le deja a Duhalde también, sí, que fue un impulsor. Exactamente, con el fin de la convertibilidad, etcétera. Pero bueno, fue un momento muy, muy grandioso. Y si yo algo de irreverente nomás, podría cuestionarle al modelo kirchnerista, es que cuando tuvimos la posibilidad de poder avanzar en una reforma real de nuestra matriz productiva, gracias a toda esa guita que nos entró, no lo hicimos. Sí lo hizo Perón. Por eso lo derrocaron, ¿no? Claro. Porque el plan quinquenal fue justamente eso. Fue ponerlo en función de... Ahora, hablo de la matriz productiva, no hablo de la inversión, porque esta universidad es producto de eso. Y digo, que hubo inversión, que esa guita se utilizó para la infraestructura de una sociedad mejor, no tengo ninguna duda. Pero hoy nuestra matriz productiva sigue dependiendo, como dice el fin de la última escena de la película Plata Dulce, de tener una buena lluvia o una mala lluvia, ¿no? Sí. Hoy nuestra matriz productiva sigue dependiendo de eso, ¿no? Claro, bueno, y sabés que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a Linera en vivo una vez en el CSK, y él decía eso, que con Evo lo que se dieron cuenta es que había que ir por la plata, que la única forma de poder gestionar y hacer los gobiernos que sean tangibles y prosperar era ir por donde estaba la plata. Pero mirá el caso de Bolivia, a esto iba, ¿no? Hoy Bolivia no tiene gas. Hoy claro. Bolivia se fumó todo el gas. Eso fue reinvertido también a infraestructura, pero y sobre todo a ponerle guita en el bolsillo a la gente, como también hicimos nosotros. Eso generó un dinamismo virtuoso del mercado interno, a través del consumo, generó un crecimiento económico. Pero la inclusión no puede estar únicamente vinculada al consumo. Esa es la discusión que tenemos que dar ahora. Porque por eso las segundas oleadas, como bien, ya que estamos hablando de García Linera, lo expresó y coincido, las segundas oleadas de todos los gobiernos populares de Latinoamérica fracasaron, o no fueron tan exitosos como los primeros.
porque la situación económica cambió. Hoy hay lógicas económicas que son inaplicables en este momento. Por eso tenemos que poder pararnos en esta realidad y en este momento político, social y económico del país, donde además nosotros estamos peleando contra un cáncer que es la antipolítica. La antipolítica que además la expresan los sectores más humildes, que son los que más deberían embanderarse. Pero no es un problema de los sectores humildes, es un problema de la política, que se fue alejando. Vos planteabas, ¿no? Recién, bueno, ¿cómo volvemos a dialogar en la misma sintonía? Bueno, creo primero haciéndonos cargo del fracaso del pasado. Y si tiene que rodar alguna cabeza, que ruede. Tiene que pasar esto. Hay que hacerse cargo del fracaso del pasado y hay que construir un futuro diferente que hable de estos problemas. Acá en el conurbano, ¿de qué tenemos que hablar? Y tenemos que hablar del buen vivir, tenemos que hablar que el 30% de los vecinos del conurbano alquilan, no tienen acceso a la vivienda propia, tenemos que hablar de la vivienda, claro. Tenemos que hablar de la inseguridad, elemento central, tenemos que hablar del espacio público, tenemos que hablar de la salud mental. Digo, hay un montón de... La inseguridad es un tema central que evitan abordar, lo aborda la derecha de una forma, de mala manera, lo aborda la derecha, pero creo que, como decís vos, es algo que atraviesa mucho a las vecinas y a los vecinos y marca las vidas en algunos casos, ya sea por la vivencia en algunos casos de robos muy violentos, pérdidas de familiares, pérdidas que realmente van más allá de lo económico. Entonces creo que también el peronismo es una agenda que tiene que recontrapensar y abordar desde el lado que nos caracteriza, que siempre, porque el peronismo tiene una base que en realidad es cristiana también, y en ese sentido, desde esa base que es humana, que nos relaciona con los derechos humanos, pero es algo que es inevitable para mí abordar. Bueno, vamos a escuchar un temita, decís. Sí, una pequeña pausita, un tema de Ataque 77. Continuamos aquí con Agustín Ballarades, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lanús. Como decía al principio, ¿no es cierto? Y esto lo quería, antes de la charla, volver a poner en tema, ¿qué nos pasa a los argentinos, a las argentinas, a los argentinos que pensamos siempre la política desde actores que son o modelos, o diferentes, o tiktoker, o influencer? ¿Y qué nos pasa con actores como tenemos hoy aquí Agustín, que realmente vienen trabajando hace años, no es una foto para campaña, que conoce todo de punta a punta todos los barrios, que conoce las diferentes problemáticas industriales, de comercio y demás de Lanús, culturales, deportivas? ¿Qué nos pasa a los argentinos cuando a la hora de elegir nos terminamos volcando por esos actores que de repente pueden llegar a tener cualidades o no, pero no se han formado y no se capacitan día a día, tanto en lo personal como en el macro, con la comunidad que integran, para llevar adelante esas políticas? Creo que es muy importante que volvamos de algún modo, no sé cómo nos va a costar esto, al foco a las personas que realmente están preparadas o se forman para lo que hacen, ¿no es cierto? Agustín, en este contexto de elecciones y demás, ¿cuál crees vos que son las agendas hoy por hoy del peronismo? Un peronismo que yo veo que, así como este gobierno pone influencer, a veces la lapicera en la política suele ser muy cruel y muy injusta, porque deja fuera a veces a personas que están totalmente formadas, totalmente capacitadas, e incluso las encuestas, yo sé que a ustedes los miden mucho y se miden en encuestas, y hay veces que tenés encuestas donde un compañero por determinada situación da en la encuesta, pero quizás no está tan formado y tan preparado, por ejemplo, como es tu caso. No sé cómo lo vivís vos, si es algo que yo veo, o cómo... No, yo creo que la formación es un elemento central, y después medir o no medir, digamos, ser un actor electoral tiene que ver con un conjunto de cosas. Pero sí quiero contestarte en relación a los desafíos y complementar de manera muy rápida lo que me queda a mitad de camino antes, ¿no? Y yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Un chico de 20 años que en el 2015 tenía 10 años cuando sube Macri, y vio a Macri, que era, en ese momento existía o el kirchnerismo o el macrismo, es decir, vio lo otro, que fue un gobierno nefasto, ¿no? Como el gobierno de Macri, y después vino el gobierno de Alberto, un gobierno kirchnerista, que no estuvo a la altura de las expectativas, claramente, que fue un mal gobierno en un montón de aspectos. Entonces vio como las dos opciones, las dos variables que existían,
que le fue mal a él, que le fue mal a sus padres, que no le encontró el agujero al mate. Y apareció un tipo, un outsider, para decir que eran todos malos menos él, que iba a terminar con la inflación, con la caste, con la inseguridad. Creció en las heridas que dejó la política y puntualmente el peronismo. Y ahí se explica la victoria de Milei, ¿no? Milei creció en los vacíos que dejó la política, que dejó el sistema político, que dejó puntualmente nosotros, el peronismo. Y si uno analiza también, los movimientos más que fueron emergentes en los últimos años, y ahí indudablemente el movimiento de mujeres fue en términos masivos, de conquista, etcétera, lo más notorio. Ahora, eso nació por fuera de los espacios políticos y por fuera de los partidos políticos. Y otros movimientos, quizás ambientalistas, o etcétera, etcétera, nacieron por afuera de los espacios políticos. Y eso habla de lo vetusto, de lo cerrado y los sectarios, y lo lejos de la lectura real de la realidad en la cual quedaron los espacios políticos, ¿no? Entonces creo que ese diagnóstico va de la mano con la tarea de la tapa, con la posibilidad y el desafío que tiene el peronismo de hablar no de la idealidad, sino de la realidad, ¿no? Poder pararnos bien en esta situación. Me parece importante poder pensar, por ejemplo, hoy cómo combatimos la precarización laboral de los pibes, ¿no? Yo vengo planteando si Perón en el 45, en realidad antes, ¿no? Llevó adelante el estatuto del peón rural, porque eran los más precarizados de todos. ¿Por qué nosotros no empezamos a discutir un estatuto del trabajo joven, por ejemplo? Con estas características, entendiendo de que de cada 10 pibes, 7 que laburan están en la informalidad. ¿Por qué no empezamos a discutir también nuestros recursos naturales? ¿No? Argentina, del lado de la cordillera nuestra, tenemos más cobre que el que tiene Chile. Y el cobre en Chile es la matriz productiva de ellos, y nosotros no tenemos ningún tipo de explotación del cobre. Sí, lo que voltea a Allende prácticamente, bueno. Lo vemos en el caso del litio, lo que decís. Me quedo porque... Digo, y entonces estas agendas, ¿no? Agendas que son quizás un poco más internas, que tienen que ver con, bueno, la situación laboral argentina, cómo dotamos de derechos. Nosotros no vamos a poder, por más que pongamos a humear todas las chimeneas de las fábricas, no vamos a poder absorber al 100% del trabajo en esa lógica. La economía popular o los aspectos de la informalidad llegó para quedarse, porque cambió la lógica laboral y el mercado laboral. Sí, por supuesto, si vos pones a humear chimeneas, ese 50% se va a reducir, en un 40, en un 30 quizás, no lo sé, se va a reducir. Pero hay un sector que no va a salir de ahí. Y además hoy hay un sujeto social que antes no existía, que quieren ser, lo digo vagamente esto, que quieren ser su propio jefe. Entonces no va a salir de ahí. El tema es... uno va a un barrio y la gente labura, porque es mentira que la gente no labura. Claro, yo te si la gente no labura, porque se muere de hambre. Lo que vos decís le sirve hasta esa piba que está en la casa haciendo uñas y haciendo todo ese tipo de pluritrabajos. Ahora, esa piba que hace uñas requiere de eso de ese abordaje que vos estás requiere diciendo. del Estado. ¿Por qué? Porque esa piba que hace uñas, ¿cómo accede al crédito para comprarse una mejor cabina para las uñas? ¿Cómo accede al crédito? Y hoy lo más cerca de eso, muy a nuestro pesar, es Galperín, ¿no? Vos si mirás a este tipo, Galperín, que es un tipo que cobra subsidios del Estado Nacional, invierte en Brasil y se la lleva a Uruguay. O sea, ¿no? Es lo más antinacional que tenemos. El otro día leí una columna de Martín Rodríguez que decía, que es un tipo al cual yo sigo mucho y que habla de estos temas, y decía, nosotros tenemos a Grabois y Milei tiene a Galperín para hablar de la informalidad, ¿no? Bueno, es interesante esto. Yo creo que tenemos que hablar de la situación laboral argentina, cómo generamos derechos de verdad a todos esos sectores que están afuera, cómo volvemos a latir al ritmo de la realidad del pueblo, dejamos de hablar de la interna, de la rosca, de los problemas de la política y nos ponemos a hablar, a debatir y a profundizar cuál es el modelo de país que queremos. Porque la diferenciación a Milei no puede ser únicamente del método y la crítica. Tenemos que diferenciarnos con un programa real que pueda resolver en el corto, el mediano y el largo plazo los problemas de Argentina, para que Argentina pueda ser potencia mundial dentro de unos años, porque las características para hacerlo las tenemos. Por eso estamos en la mira de los grandes estados del mundo que quieren nuestros recursos naturales, centralmente, ¿no? Hoy Argentina tiene agua, tiene litio, el acuífero guaraní, tiene alimentos, ¿no? 3 elementos centrales que los países, que además cada vez que entran en guerra, más se agudiza la necesidad de poder obtener eso. Entonces,
me parece importante construir un grupo de patriotas que empecemos a pensar con profundidad y con altruismo también, o mejor dicho, con un gran sentido patriótico, cuál es el país que queremos y lo que requiere poder eso. Y después la clase política argentina tenemos que construir un gran denominador común. Todos los estados del mundo que crecieron y que fueron potencia lo hicieron generando puntos de coincidencia entre todos los sectores políticos. Hay que romper esta mal llamada grieta, le digo mal llamada porque la impuso la derecha, no me gusta para nada hablar de eso. Foráneamente también está impuesto porque es el plan del divide y reinará justamente para hacerse de todo que va más allá de recursos naturales, lo que vos decís. Pero ¿qué decía el general cuando volvió del exilio? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Claro. Y nosotros tenemos que partir de esa premisa, construir puntos de coincidencia. Hoy tenemos cuestiones en crisis, la educación está en crisis. El peronismo defendió con mucha fuerza y efectividad también la universidad. ¿No? Se quisieron meter con el sistema universitario y salimos todos, los defendimos y ganamos muchas de esas peleas. Pero hoy nadie está discutiendo cómo mejoramos la educación inicial, jardines maternales, educación inicial, educación primaria, educación secundaria. ¿Cómo avanzamos en ese lugar? ¿Cómo hacemos hoy un pibe que estudia 6 años en la secundaria y sale con un conocimiento bastante escaso, bastante pobre y con poca inserción laboral? ¿No? Bueno, nosotros hace poco en la Universidad de Lanús hicimos más de 60 propuestas, que les pueden gustar, no les pueden gustar. Nosotros tenemos propuestas para empezar a debatir. En este caso planteamos, por ejemplo, la doble titulación, que los pibes de la secundaria tengan una doble titulación que tenga que ver con su bachillerato en ciencias sociales, pero que a la vez también puedan tener un título de programador, por decir algo, que permita también insertarse a un mercado laboral que tiene que estar abrazado o concatenado, mejor dicho, con la matriz productiva del conurbano bonaerense. Avellaneda, ¿cuál es la matriz productiva de Avellaneda? ¿Cuál es la matriz productiva de Lanús? ¿Cuál es la matriz productiva de Lomas? Y cómo se potencian esas matrices productivas para generar potencia económica al conurbano y para generar puestos de laburo, porque el conurbano bonaerense, sobre todo este primer cordón, el poder central lo que quiere es convertirnos en ciudades dormitorios, claro, para que el laburo se concentre en la ciudad de Buenos Aires, para que nuestros vecinos vivan mal, tengan que viajar 3 o 4 horas por día, y viajando mal, ¿no? Otra cosa tenemos que discutir, el transporte, y eso genera una incapacidad de construir comunidad en nuestros propios territorios, porque hoy un tipo labura 10 horas por día, tiene 2-3 horas de viaje, no tiene 2 horas para ir a la parroquia y organizarse, o ir al club de barrio, o ir a la sociedad de fomento y organizarse con el vecino para ver cómo mejoramos las condiciones del barrio. Entonces hay todo un sistema que nace de la cuestión laboral, pero que desprende también hacia la comunidad que hoy tenemos o que hoy queremos, que es más profunda la discusión que cuánto invertimos en un lado y cuánto invertimos en otro, ¿no? Excede la planilla presupuestaria. Sí, y excede los nombres también. ¿Sabes que yo no te quiero meter en ningún problema? Esto lo digo para las oyentas y los oyentes, lo digo yo, ¿no? Porque es algo que de repente pasó desapercibido. Cuando vos nombraste a Galperín, yo me acuerdo que en el mismo momento que Massa pierde las elecciones, Cristina sale a comprar bonos de diferentes acciones, de diferentes empresas. Y compra acciones en aquel momento pleno de elecciones, cuando Massa pierde, compra acciones de Coca-Cola, de Apple, y compra un montón de acciones de empresas norteamericanas, e incluso de Mercado Libre de Galperín, al punto de que Galperín mismo, él mismo, que es un opuesto, ¿no? Está en las antípodas de lo que quiere el argentino y lo que uno espera, el tipo mismo se ríe y dice, vieron, con la de ellos son populares, con la de la gente son populares y con la de ellos son capitalistas. Bueno, sí, esas discusiones me parece que están buenas darlas. No creo que sean las primarias, pero que son importantes darlas. Pero digo, vuelvo al caso de la piba que hace uñas. ¿Cómo puedes, para comprarse una cabina y poder mejorar su laburo, la piba tiene, el único tipo que le da un crédito es Mercado Pago? Con una usura altísima, con una usura altísima, claro. Digo, ¿cómo el Estado no está ahí para darle acceso al crédito y para también montarla en una cadena de comercialización que sea más virtuosa y que pueda crecer en volumen, crecer en capital, etcétera? Digo, la gente, ese 50% de informales laburan, porque si no se mueren de hambre, o sea, la gente labura. Lo que no tiene es derechos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿No? Perón decía, gobernar es crear trabajo, sí. Pero hoy
no solo es crear trabajo, es darle derecho al trabajo que existe. Es como visualizamos ese trabajo, detectamos y desde el Estado le damos acceso al crédito, comercialización, lo hacemos crecer. Es que es tan simple como dignidad, Agustín. Creo yo que es la base mínima de la dignidad que merece cada persona, sobre todo aquella persona que se esfuerza y los conocemos en nuestros barrios, que hay gente que han sido de toda la vida de trabajos, incluso de toda la vida de trabajos en negro. Hoy hay 3 economías en la Argentina, en el mundo, diría por lo menos en Occidente, pero en Argentina, que es lo que más sé, que tienen que convivir, que vinieron para convivir y que es importante que planifiquemos el rol de cada una de ellas. Está la economía de mercado, la economía del Estado y la economía popular, ¿no? O la economía de la informalidad o el emprendedurismo, como lo queramos llamar, ¿no? Pero todo el tipo que se inventa su laburo. Esas 3 economías no van a desaparecer, existen, no vamos a hacer que desaparezcan. Y por más que quisiéramos, no podríamos. Entonces, el desafío del peronismo es ver cómo, con esas 3 economías, construimos una política que le dé derechos al laburante, que pongamos al ser humano en el centro, y eso es algo que el Papa Francisco nos vino a refrescar, gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, y cómo nosotros de ahí desplegamos un proyecto diferente que vuelve a hablar de futuro. Hoy el peronismo tiene mucho pasado, poco presente y casi nada de futuro. Eso con lo que decís, más o menos, bueno, nada, transitando en la universidad, me vengo toda esta semana, a 3 días de las elecciones, el desentusiasmo que se encuentra en la gente y esa condición vital de replantearnos un proyecto nacional propio. Y también la otra pregunta era cuáles son las formas de resistencia que vamos a encontrar más claro, de ahora en más. Le agrego a lo de Lore, que creo que va por el mismo lado. ¿Cómo crees vos la agenda que tiene que tener el peronismo, sabiendo de que, justamente con lo que venimos hablando, de que Milei es el fruto de diferentes decepciones en la sociedad? Uno es el gobierno de Macri, que la gente se vio totalmente defraudada, después vino el de Alberto, y peor aún, y en ese contexto de que la gente realmente no quería, porque el que está más o menos arrimado o es proclive a ciertas ideologías políticas o diferentes partidos, organizaciones y demás, sabemos por dónde va a decantar, pero la Argentina y el argentino promedio de repente no. Entonces, cuando se decepcionen, porque vienen de, este tipo nace por una decepción de un mal gobierno de Alberto, uno de Macri, y es inevitable que también los va a decepcionar. En eso no hacemos ya está pasando. Claro, no hacemos futurología, pero sabemos que va a pasar. ¿Cómo crees vos que...? Bueno, yo creo que el proyecto de Milei se sustenta en 3 grandes ejes. Uno tiene que ver con la inflación. Hoy hay una inflación baja en relación a la inflación que dejamos nosotros, 220% de inflación anual. No nos podemos hacer los boludos. Eso pasó. Hoy el tipo tiene la inflación controlada. ¿A costa de qué? De una recesión inédita, más allá del dibujo que puede llegar a ver, digamos, una recesión y de una plancha del mercado interno como nunca antes. Sí, como que vos o sea, estés ahorrando plata, puedas ahorrar plata, me digas que estás ahorrando plata, o que yo sepa que estás ahorrando plata, pero bueno, no estás llevando a tus nenes al colegio, no le estás dando totalmente. Salud. Digo, no estás nadie está mejor. Digo, la baja de inflación no tuvo que ver con una mejora económica de la sociedad, pero que existió una baja de inflación, es verdad, y eso conceptualmente tiene que ser una bandera del peronismo. Tiene que ser una... Totalmente. Como pelear contra el déficit fiscal tiene que ser una bandera del peronismo. Si nosotros nos enarbolábamos diciendo los superávit gemelos de Néstor Kirchner o los superávit de Juan Domingo Perón, ¿desde cuándo nos volvimos deficitarios? ¿Desde cuándo empezamos a defender el déficit como un elemento central? ¿No? Entonces vos tenés la inflación, que sabemos que es completamente insostenible, lo que está sucediendo y que esto explota, lo sabemos, pero sí, hoy existe. El dólar, a toma de deuda, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, como que yo hipoteque mi casa, tengo un crédito y sí, voy a pagar la luz, el gas, los alimentos y hasta puedo comprar una Coca-Cola de vez en cuando. Voy a tener superávit en mi casa hasta que tenga que pagar el préstamo, ¿no? Entonces hoy tenemos un dólar que se le está yendo al carajo, por eso también... Un FMI que lo pide flotante o arriba de 2, o sea... Se empezó a intervenir, ¿no? El gobierno liberal libertario interviene en el mercado, como también interviene el precio más importante de una economía, que es el salario.
¿no? Donde no te dejan homologar un acuerdo por encima del 1%. ¿no? Sí, le puso un anclaje a los bancos del 50%. Que sin dudas. Ahora, mientras esas dos variables las tenga más o menos ordenadas, va a tener un poquito de aire. Y la tercera variable, que para mí es la más importante y la que nos atraviesa a nosotros, es la falta de una alternativa política que hable de futuro. Entonces, esas tres variables, mientras estén a favor del proyecto de Milei va a tener aire. Cuando nosotros las primeras dos variables naturalmente van a explotar, porque este modelo tiene dos grandes problemas: no es sostenible en términos económicos y no tiene justicia social. Y en este pueblo argentino organizado, eso no se la banca. Y no se la banca. Estoy de acuerdo. Ahora, si nosotros no construimos una alternativa política que no nos retrotraiga al pasado, sino que hable de futuro, que hable de estos problemas reales del futuro, que le hable a ese pibe que tiene que se cuelga una mochila y pedalea 18 horas, que le hable al laburante que se rompe el lomo y no llega a fin de mes, que le hable al laburante que lleva a sus pies al colegio y quizás no recibe la mejor de las educaciones que tiene que recibir el hijo de un laburante, o en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de vivienda, que para mí es central, no me quiero extender, pero es central, digo, es las dos variables de la economía y la variable política y una falta de una alternativa política que, bueno, que el peronismo lo está empezando a discutir. Hoy tenemos un gran gobernador que empieza a dar esa discusión, que por supuesto tenemos que acompañar, no tenemos que autorizar, no tenemos que poner palos en la rueda. Hay que plantear el debate, por supuesto, hay que generar los canales, hay que dejar de sacar los trapitos al sol en los medios de comunicación y que el peronismo vuelva a tener una lógica, si hay interna, que haya interna de verdad, donde se pueda debatir, donde se pueda discutir, donde tengamos que ir a una interna si es necesario. Bueno, internas que en realidad no hay en el peronismo hace mucho tiempo. Yo vengo recalcando de que el PJ llama a alianzas con un partido, con alguien que expulsó hace ya creo que más de 2 lustros, me estoy refiriendo al Frente Renovador de Massa, o sea que hoy hace alianza con Kicillof por afuera y con Massa, cuando eso debería haber sido en otros términos internas peronistas, no llamar alianzas a un partido afuera, que prácticamente gente que expulsaste de algún modo, ¿no es cierto? Del peronismo. Que la estructura tiene que ampliarse lo más posible para que la discusión, para que las diferencias se drenen dentro de la estructura y no por afuera, porque si se drenan por adentro eso potencia y va a ser un peronismo potente, porque en sí va a sintetizar las diferentes miradas de las expresiones que nacen del pueblo. Si nosotros no hacemos eso, nos convertimos en una secta. Si nosotros hacemos eso, vamos a volver a ser un movimiento pujante, fuerte, contundente, que le dé la victoria a nuestro pueblo sin ninguna duda. Sin ninguna duda. A mí me interesa, más allá de los sismos y de las organizaciones y demás, justamente lo que venía recalcando es que los nuevos actores, como es tu caso, que tengan realmente una presencia como deberían para abordar estas temáticas que realmente lo que se te ve siempre involucrado o pendiente son de esas problemáticas para la agenda, ¿no es cierto? Acá el tiempo se nos va volando en el aire, nos hemos pasado incluso un poquitito, así que estamos con Agustín Ballarade, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lanús. Y Agustín, a modo de cierre, si querés decir algunas palabras, también preguntarte cómo te sentiste acá en el Faro y decirte que tenerla como un lugar tuyo, esta casa de estudio, esta universidad y aquí este programa también, para cualquier cosa que siempre que quieras difundir. Para nosotros es un placer de tenerte acá y poder compartir con vos, charlar. Bueno, suscribo porque el placer es mío. Ustedes, además de estar ocasionalmente llevando adelante este programa, son militantes, son grandes militantes, que merecen el respeto no solo mío, sino de todos los compañeros. Muchas gracias por el espacio. Estamos a Dios en la elección, hay que ir a votar, digamos, es donde el pueblo se puede imponer. Por supuesto que nosotros pedimos que acompañemos a Fuerza Patria, que es la opción, es el vehículo que hoy tenemos para poder empezar a salir de este infierno. Creo que hay que acompañar también a la pelea que está dando el gobernador, y que es un momento en el cual, cuando varios dirigentes, incluso Cristina, planteó sacar el bastón de mariscal, ¿no? Parafraseando al general Perón, lo tenemos que hacer. Pero sacar el bastón de mariscal no es para tribunear, no es para politiquear, no debe ser para llevar agua para el molino. Tenemos que hacerlo con contundencia, con responsabilidad y sobre todo con contenido. Nosotros necesitamos llenar de ideas al peronismo. La unidad es un punto de partida y no es un fin en sí mismo, porque si no, no entendimos nada.
La unidad, No importa venir, llegar, sino para qué venís o para qué llegás, ¿no? Si no está pensado eso, la verdad, porque se pueden hacer alianzas, se puede y démosle llegar, pero... vigencia al peronismo, démosle futuro, y la única manera de imprimirle futuro y vigencia es hablando de estos problemas que se vienen acargándose tiempo, pero hoy pareciera que ningún sector de la política puede transformar esos problemas en ideas, en soluciones, ergo en política pública o política de Estado para nuestra comunidad. Creo que ahí tenemos una tarea. Yo conozco muchísimos compañeros que tienen una capacidad para poder discutir desde la producción pesquera de Argentina hasta los recursos naturales, hasta la soberanía, hasta las viviendas. Bueno, generemos un movimiento político para que esas voces tengan protagonismo y que haya un poquito de quilombo. Eso nos va a hacer bien, porque nos va a dar potencia, nos va a dar fortaleza. Así que voy a estar siempre en ese lugar y laburando también junto a grandes compañeros como ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, yo voy a dar unos chivitos rapidísimo. Hoy en Senadores se aprobó el no al veto a la ley de emergencia en discapacidades, así que nada, hay ley. También, como decía Agustín, búsquense los padrones. Cambiaron muchísimo a las personas de sedes de votación, así que búsquense. Esto es muy importante, yo no sé si lo hicieron adrede o fue casual, pero a mí me cambiaron, a mucha gente la cambiaron muy lejos. En ese descontento que la gente no quiere ir a votar, también te complican llegar a los colegios, así que bueno. Búsquense, vayan a votar. El próximo 9 de septiembre nos vemos en el patio de Piñeiro a las 17 horas en una gran jornada en solidaridad a Palestina, que se va a titular El corazón del sur del mundo, donde vamos a tener una obra colectiva de Cheal de Delita, monólogos de Gaza, la cátedra de estudios palestinos Edward Said, bordados de lucha y muestras de fotos y estampas. Traigan sus remeras, traigan sus cuflillas. ¿Qué día esto? El 9 de septiembre, martes, 9 de 17 septiembre, horas. Y bueno, nada, geopolíticamente tenemos que estar con un ojo en Palestina, en Gaza, y con el otro ojo en Venezuela, que está asediada por Estados Unidos. Sí, la geopolítica, que es la que termina marcando también parte de nuestra política y demás. Bueno, agradecemos mucho, la verdad, Agustín, que hayas estado con nosotros. Esto fue El Faro, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la 90.7, aquí en el aire, y pasó otra semana con un agradable invitado, una persona que se forma para trabajar para los demás y se involucra. Así que esto fue todo por hoy, nos vemos la semana que viene.